Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí con vosotros. Se acopla un poco, ¿no? A ver. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí con vosotros. Para mí es un honor en una asociación con tanto prestigio como la vuestra el ser recibido y que gracias Antonio en especial por darle la entidad a lo que tengo que contar. En realidad, para mí era importante el hablar de este tema porque, aunque es un tema que estamos viendo continuamente en las noticias por los acontecimientos que suceden relacionados con la violencia en la pareja, pero me gustaría darle otra visión distinta y sobre todo intentar transmitiros la idea que podemos tener desde el colectivo profesional de psicoterapeutas y demás de cómo se puede desarrollar una relación de maltrato o la violencia en la pareja, qué origen tiene, ¿no? Es decir, de dónde parte, e incluso al final esbozaremos unas ideas sobre si se puede prevenir de alguna forma. Te daré 4 pinceladas y espero que luego en el debate posterior, que normalmente es donde más se entienden estas cosas, podamos compartirlo entre todos, ¿no? Entonces, como bien ha dicho Antonio, soy psiquiatra, pero soy más psicoterapeuta que farmacólogo. Es decir, aunque los psiquiatras pues medicamos, y yo por supuesto que utilizo la medicación porque me parece una herramienta interesante, pero me dedico sobre todo a la psicoterapia y eso me da pues una visión en la que tengo bastante casuística para poder hablar de relaciones de dependencia patológica o de relaciones de maltrato. En primer lugar, entender que es una dependencia interpersonal, es decir, al igual que puede existir dependencia de sustancias, pues podemos tener también dependencia de personas. Entonces, este término de dependencia interpersonal es un término cuantitativo, no es existe la dependencia o no existe, sino distintos grados de dependencia que se pueden ir intensificando o reduciendo según determinadas cuestiones y determinadas decisiones, ¿no? Puede haber dependencia en relaciones intrafamiliares, como entre una madre y una hija, u otras combinaciones. Puede haber dependencia en las relaciones de amistad. Y hoy nos vamos a ocupar sobre todo de la dependencia en las parejas, bien sean parejas formadas por 2 hombres, por 2 mujeres o por un hombre y una mujer, que la casuística es muy amplia en estos temas. ¿Cuáles serían las características de una relación de dependencia patológica? Cuando ya los grados de dependencia llegan a un punto donde deberemos preocuparnos y donde podríamos tener la génesis de una relación de maltrato, porque un poco la tesis que defiendo en la ponencia un poco es que todas las relaciones de maltrato tienen que tener una base de dependencia psicológica previa. Muchas veces nos preguntamos cómo una persona que tiene una situación de violencia no es capaz de salir de ahí y decide mantenerse, si esa decisión es libre o no, si solo es el miedo lo que hace que la persona se quede, etc. Y hay muchas más cosas como estos temas de dependencia psicológica. Para hablar un poco en general de lo que serían las características de la dependencia en una relación de pareja, son relaciones, las de dependencia patológica, caracterizadas por un alto nivel de inseguridad que se manifiesta en muchos celos y en mucho control mutuo. Es decir, este control a veces viene disfrazado de afecto. Muchas veces viene con un perfil de no, me preocupo mucho por ti porque no, quería saber si habías llegado bien a casa, en las relaciones a lo mejor de noviazgo, y al final hay un control exhaustivo de todos los movimientos de la persona, pero con un barniz afectivo que lo hace difícil de detectar como algo negativo. Y por supuesto los celos, que son la proyección de la inseguridad de la persona que los siente. Estas relaciones también suelen ser muy intensas y muy conflictivas. Suele haber con frecuencia discusiones, reconciliaciones en cortos espacios de tiempo. Como la dependencia de las sustancias, producen tolerancia y producen abstinencia. ¿Qué quiere decir tolerancia? Que cada vez se necesita que el conflicto, la discusión, la bronca sea mayor para que luego la reconciliación vuelva a ser algo agradable que mantenga unidos a la pareja, porque muchas veces son parejas que se mantienen unidos realmente gracias a estas reconciliaciones. Y abstinencia en cuanto a que la distancia de la pareja puede llegar a provocar síntomas de ansiedad, de obsesión y descontroles conductuales, ¿no? Quizás una de las cosas más características es que tienen bruscos y grandes altibajos. Bruscos porque son los altibajos, digamos, en unos espacios de tiempo muy reducidos. En cuestión de unas horas se puede pasar de una situación de un enfrentamiento abierto, desagradable, con insultos, en las relaciones que llegan a ser de maltrato, pues con violencia, pero sin llegar a existir la violencia, simplemente puede haber una tensión enorme en la pareja y a lo mejor al cabo de unas horas la situación ha vuelto completamente a la calma e incluso hay algunos detalles afectivos y cariños en muy poquito espacio de tiempo. Esto
es una de las cosas que provoca la dependencia en estas relaciones, porque el cerebro humano está preparado para detectar cambios, cambios muy bruscos en el tiempo. Entonces estas cosas lo saben los fabricantes de las máquinas tragaperras, sin cualquier cosa que genere dependencia suele haber cambios bruscos en el tiempo que el cerebro detecta y que atrapan la atención de la persona. Entonces en estas dependencias es muy frecuente las rupturas y reconciliaciones. En algunos casos muy patológicos, pues nosotros hemos tenido casos de personas, adolescentes o jóvenes en noviazgo, que han tenido rupturas, pues no os lo exagero, 15 rupturas en un día. Y cada una de las rupturas las personas las viven con una especie de sensación de tragedia y de horror, como si realmente se creyeran que eso es real, aunque lleven a lo mejor 10 en el mismo día. Estos son casos extremos, pero bueno, sin llegar a tanto, sí que es verdad que las rupturas y las reconciliaciones en casos de dependencia patológica son muy frecuentes. Se produce una insensibilización progresiva a la violencia, es decir, sin llegar a violencia física, quedándonos en violencia verbal, hay determinadas situaciones que se incorporan dentro de lo que es normal en la pareja. Se atribuyen a cuestiones caracteriales o a, bueno, no, es que nosotros nos entendemos así, nuestra forma de comunicarnos es esta. Entonces se van aceptando como normales cada vez situaciones que en realidad se salen de lo aceptable y de lo normal. Y luego aparece un aislamiento, es decir, la pareja dependiente se va quedando sola muchísimas veces de forma voluntaria, porque existe una atribución causal a que los problemas vienen de fuera. Nosotros cuando estamos solos estamos muy bien, pero es cuando aparece tu familia que entonces todo se tuerce, es mucho mejor que sigamos más tiempo solos, es que los amigos malmeten. Realmente hay una tendencia a un aislamiento que hace que la dependencia se agrave. Y se produce en los individuos, en los dos, una falta gradual de libertad. Esto es importante porque es uno de los factores en los que se habla de dependencia, cuando la persona va perdiendo progresivamente su propia libertad de decidir qué hacer o de interrumpir la relación o de tomar determinadas decisiones que si no hubiera esta falta de libertad tomaría. Dentro de estas relaciones de dependencia podríamos hablar de dependencia de dominación masculina, de dominación femenina, es decir, que domina la parte masculina de la pareja, domina la parte femenina de la pareja en esta dependencia, o, como también es muy frecuente, que exista una alternancia en el rol dominante, es decir, que no sea siempre la misma persona la que domina en la pareja, sino que, según el momento vital, vayan cambiando esta posición de dominancia. Pero hay que tener claro que siempre existe una interdependencia. Esto es algo bastante contraintuitivo, porque en algunas ocasiones donde la dominación de una de las partes es muy marcada, existe pues la sensación de que sí, la persona que está subyugada o sometida puede depender psicológicamente de la otra, pero el otro lado de la dependencia muchas veces es difícil de ver. Y desgraciadamente este otro lado de la dependencia suele ser el responsable de que luego existan en las relaciones ya de maltrato violencia extrema no comprensible desde otros ángulos, ¿no? Es decir, que siempre en una relación de dependencia, aunque parezca que solo uno de los dos dependen los dos. ¿Qué hacemos los terapeutas cuando nos encontramos ante una relación de dependencia? Pues bueno, normalmente nuestra intervención suele tener dos fases. Insisto que estamos hablando de dependencia, no de maltrato, porque todas las relaciones de maltrato tienen un componente de dependencia, pero no todas las relaciones de dependencia, ni mucho menos, llegan a ser de maltrato. En la intervención terapéutica existe una primera fase donde se intenta normalizar la relación de pareja a través de una terapia de pareja. ¿Cómo se intenta? Pues intentamos ayudar a las personas que están en terapia de pareja y que por lo tanto los dos tienen que querer colaborar en la misma, a establecer unos límites en cuanto a las atribuciones de uno y otro y que cualquiera de los dos pueda poner un límite en un determinado momento al otro. También se trabaja mucho la autonomía de cada uno de los dos miembros de la pareja. Es fundamental que existan actividades en donde estén separados y puedan tener desconocimiento de lo que está haciendo la otra persona sin un control exhaustivo. Hay que identificar el control, porque muchísimas veces, como os comento, está disfrazado de preocupación, de cariño, de amor, y hay un control diario y ahora con las redes sociales, ni os cuento, porque con el WhatsApp y todas las posibilidades que tiene de saber cuándo entra alguien al chat o cuándo sale, pues el control ahora es hasta el último segundo, ¿no? Entonces hay que identificar y desactivar este control. Pero sobre todo lo más importante que hacemos es la compatibilización social y familiar. Es decir, este aislamiento al que suele llegar la pareja dependiente lo rompemos intentando que se trabajen, luego veremos, los distintos espacios que hay en la pareja, ¿no? Es decir, que la pareja salga de su aislamiento y que se le obligue de una forma terapéutica a tener contacto pues, con las dos familias o con los grupos de amigos, etc. Es decir, romper el aislamiento es el fundamental objetivo del intento de normalización.
Si no se consigue, o uno de los dos miembros de la pareja, que esto también es relativamente frecuente, quiere abandonar la terapia porque no está de acuerdo con los objetivos, porque no soporta la tensión que le producen los objetivos, entonces no queda más remedio que la ruptura. Entonces, en la ruptura intentamos apoyar normalmente a uno de los dos miembros, porque el otro es el que no suele colaborar, etcétera. Aquí tenemos casuística de todos los tipos, y tiene que ser una ruptura radical sin amistad posterior. Es decir, cuando hay una dependencia grave y no ha habido la posibilidad de conseguir que esa relación fluctúe hacia una relación normal, tiene que ser una ruptura radical y sin amistad posterior. ¿Por qué? Pues porque si no las recaídas son la norma, es decir, se establecen otra vez el nuevo vínculo y por más que la persona intente no generar otra vez la misma dependencia, sería como con las sustancias, ¿no? Una persona con alcoholismo que se cura tiene que dejar de probar el alcohol, y aunque esté curado y lo pruebe al cabo de muchos años, el riesgo de recaída es altísimo. Pues con esto sucede algo parecido. Es verdad que si la dependencia no ha sido muy grave, cuando pasan por unos años y ya hay rehacer la vida de cada uno de los dos miembros, sí que se puede conseguir una amistad posterior, pero en los casos graves y sobre todo al principio siempre recomendamos que no haya ninguna amistad posterior. Luego, la falta de libertad y el control externo son elementos que tenemos que trabajar en las terapias, porque hay que informar a la persona que aunque ella o él no se sientan con falta de libertad, la tienen. Esto es muy complejo de entender porque las faltas de libertad en las personas les cuesta entenderlas. Parece que uno es dueño de sus actos siempre, puede elegir lo que quiere hacer y lo que no, y eso en realidad en psicología se ve que es un fraude en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, explicar esta falta de libertad, y en algunas ocasiones el control externo supone pues desvincular a la persona de internet, de redes sociales, para que no pueda espiar los movimientos de la otra persona en un sentido o en otro, porque si no las recaídas también aparecen con mucha frecuencia. Utilizamos un modelo explicativo de todo el proceso que se produce en la dependencia y confrontamos una y otra vez con situaciones presentes o pasadas de transgresión de los límites o de pactos a los que se hayan llegado y que la persona, una de las dos, haya transgredido, o muchas veces los dos, como digamos para dar por terminada y por imposible de reparar la relación. Hay que tener mucha estrategia porque no se consigue muchísimas veces de una vez, sino que hay que marcarse una estrategia desde el principio e ir puntuando las transgresiones para que la persona, con el apoyo del entorno, que insisto que aquí la comunicación con el entorno, el romper el aislamiento es fundamental, quizás es lo más importante, pues gracias a eso conseguimos que la persona vaya dándose cuenta y pasando tiempo sin consumir, sin contacto con esa persona, porque el contacto de cualquier tipo se considera como si fuera un consumo de la droga. ¿Qué ocurre cuando llegamos ya al maltrato? Esto lo voy a tocar muy por encima. Obviamente el maltrato, cuando se produce desde una relación de dependencia con dominación masculina, hay mucha mayor violencia física, y también esta situación de dominación masculina es más frecuente en la casuística. Por supuesto también existe dominación femenina en las dependencias, aunque es algo menos frecuente que se llegue al maltrato, y este maltrato suele tener características más de tipo psicológico. Insisto que también hay agresiones, por supuesto, pero las agresiones suelen ser con menos, digamos, deseo de muerte o con una intensidad menor, no únicamente por la menor fuerza física del sexo femenino, sino por otras cuestiones de índole cerebral, de la diferencia que hay entre los dos cerebros masculinos y femeninos, etcétera, ¿no? Y en la alternancia de roles, pues existen agresiones en los dos sentidos. Nosotros tenemos en terapia situaciones donde a lo mejor ha habido agresiones físicas en los dos sentidos y, bueno, de distintas intensidades. ¿Qué podemos hacer? Desde nuestro punto de vista, ¿qué podemos hacer para prevenir pues que podamos desarrollar nosotros mismos una relación de dependencia? Porque las relaciones de dependencia todos estamos expuestos a ellas, sobre todo las que no son muy graves, podemos tener, digamos, niveles de dependencia no adecuados con nuestra pareja. Pues lo que comentaba un poco antes, un cultivo de los 3-4 espacios de pareja. ¿A qué nos referimos con 3-4 espacios? Pues la pareja en la intimidad, en la pareja ellos dos solos haciendo actividades, la pareja con otros elementos familiares, sociales, digamos en grupo, el conseguir que estas personas, o sea, que todos nos relacionemos con otras parejas y tener una vida social activa, y con las familias, por supuesto. Y también, y este es el aspecto quizás más relevante, la autonomía de cada uno de los miembros y que cada uno tenga sus propias amistades, círculos de influencia y que, digamos, círculos de relación, ¿no? O sea, que exista esa relación individual, aunque uno de los dos miembros de la pareja no la solicite o no esté interesado en esta vida, nosotros les, digamos, animamos a que lo hagan, ¿no? Porque realmente es una de las formas más eficaces de prevención, el contacto.
También recomendamos que exista confianza total en algún amigo o alguna amiga respecto a los problemas de pareja, que desgraciadamente existe la creencia de que los trapos sucios se lavan en casa y que lo que se pasa en la pareja tiene que quedar en la pareja, que solamente lo entiende la propia pareja. Esto es un grave error, y muchas veces se acompaña con la idea, pues eso, de que los demás no tienen por qué intervenir porque cada uno tiene sus propios intereses y que mientras los dos estén contentos, lo que pase dentro de la pareja no es de interés para nadie. Esto es un error grave y recomendamos siempre que existan confidentes, obviamente pues selectivos y demás, pero que se pueda contar todo lo que pasa en la pareja a algunas personas. También, como pincelada por comentar, la negativa a actos irracionales por la pareja. ¿A qué me refiero con este tema de los actos irracionales? Porque muchas veces se consideran como muestras de amor o de interés por la otra persona el tomar determinadas decisiones conductuales que son muy discutibles. Pues, por ejemplo, puede ser que una mujer le diga a su pareja, pues oye, mira, es que me gustaría que no hablaras nunca con mujeres si no estoy yo delante, si no te importa. En las reuniones prefiero estar siempre yo delante. Es un capricho, porque me siento mejor así. Es que si no me siento muy mal, ¿no? El tema de me siento muy mal, y a lo mejor la pareja pues dice, pues oye, pues a mí tampoco me cuesta tanto eso. Si tú lo ves así y realmente te molesta tanto, sufres tanto con esto, pues bueno, pues voy a hacerlo así. Bueno, por esa vía se llega a situaciones muy peligrosas, porque además luego, por supuesto, existe luego una reciprocidad. Bueno, pues como yo no hablo con mujeres, si tú no estás delante, pues ahora tú, tus amigos estos del trabajo, mira, mejor que no quedes con ellos a no ser que vaya yo también, porque no me gusta tal. Entonces se van pidiendo cosas que son, digo, irracionales, aunque está claro que están basadas en la inseguridad, en los celos, etcétera, pero que muchas veces no suponen un gran sacrificio para la otra persona, y el argumento es con lo mal que lo paso cuando tú haces esto, ¿no? Esto me parece muy importante. Y luego ya cuando hay reiteraciones, incumplimientos, hay situaciones que se repiten y por más que se marcan objetivos los miembros de la pareja de no caer en determinadas situaciones, se caen una y otra vez, pues por supuesto recomendamos que se demande terapia de pareja o la intervención de algún profesional. Esto en cuanto a prevención en nosotros mismos. Y en casos cercanos, es decir, algún familiar, algún amigo nuestro que pueda entrar en una relación de dependencia patológica o incluso en una relación de maltrato, pero vamos, desde la dependencia hay que tener claro que hay que intentar ayudar. Primero, nunca hay que abandonar el contacto, es decir, hay que rechazar este aislamiento que va buscando la pareja, a veces de una manera pues provocativa o generando situaciones de ruptura. Este tema del mantener ese contacto, por mucho que la otra persona no quiera tenerlo, el insistir en tener el contacto con uno de los dos miembros, el que a lo mejor conozcamos y demás, a pesar de todo, un contacto, aunque sea superficial, aunque sea a base de no contar nada más que mentiras, pero un contacto es importante tener. Otro punto es no insistir de una forma muy radical y muy pesados en la ruptura, porque muchas veces lo que se provoca es precisamente el alejamiento de la persona que está insistiendo. Es decir, si hay una situación que ya es claramente tóxica y es claramente patológica, pues el ser muy pesados con, venga, tienes que dejar a esta persona, no te hace bien, tienes que dejarle, cuando la otra persona está enganchada, lo que provoca es que alejen a esta persona que está insistiendo. Es mucho mejor mantener el contacto, presionar cuando se llegue a situaciones extremas o cuando tengáis conocimiento de situaciones muy graves para buscar ayuda profesional, y siempre desde el punto de vista optimista de, mira, que esto es imposible que se pueda arreglar, pero claro, no vais a arreglarlo vosotros, una persona que sabe de parejas pues os puede orientar, os puede echar una mano. Entonces esta presión hacia la ayuda profesional es mucho más eficaz que el insistir en la ruptura. Y por supuesto aprovechar los malos momentos donde hay crisis para conseguir esta búsqueda de ayuda profesional, que no tiene por qué ser necesariamente una terapia de pareja. En muchas ocasiones basta con que sea una terapia individual para uno de los dos miembros, para que se trabaje un poco el concepto de dependencia de pareja, etc. Pero en los malos momentos todo el mundo está más dispuesto a aceptar esta ayuda profesional. Y ya por último, por no hacerme muy pesado, las conclusiones que quería transmitiros, primero es que todos somos vulnerables a estas relaciones de dependencia patológica, que no hace falta tener ningún rasgo especial para desarrollarlas. Es verdad que algunas personas con más inseguridad, con más tendencia en general a las dependencias, las van a tener con mucha más frecuencia, o sea que la vulnerabilidad no es la misma en todas las personas, como tampoco lo es a otras dependencias. Pero todos podemos en algún momento de nuestras vidas llegar a tener una relación de dependencia patológica. Obviamente una persona que tiene 4 relaciones de dependencia patológicas seguidas no es que tenga mala suerte, esto hay que tenerlo claro. Las conversaciones coloquiales de no es que esta persona tiene muy mala suerte con las parejas. Estadísticamente es imposible esta mala suerte. Normalmente es porque la forma de gestionar la pareja
hace que se conduzcan las parejas a estas situaciones de dependencia, lleguen o no al maltrato. Insisto en que para nosotros no hay maltrato sin dependencia, es decir, la dependencia es previa en todos los casos al maltrato, pero hay situaciones donde, bueno, la mayor parte no llegan a este maltrato, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, la prevención se podría hacer perfectamente sobre lo que son las relaciones de dependencia, que están muy extendidas, y con actitudes psicoeducativas, con información, digamos, al público general o incluso en los institutos de secundaria fundamentalmente, se podría conseguir que las personas identificaran estas relaciones y que al menos supieran y tuvieran algunas herramientas para ver que algunas cuestiones que se pueden interpretar como un amor muy intenso, un amor muy posesivo, puede ser el inicio de una relación de dependencia. Desgraciadamente, el cine, la literatura, etcétera, pues no favorece que las relaciones de dependencia desaparezcan, sino más bien todo lo contrario. Es decir, el amor romántico, pasional, intenso, se parece mucho más a las relaciones de dependencia que a las relaciones sanas, por estos cambios, por estas situaciones tan bruscas y tan intensas. Con lo cual, muchas veces las canciones, vemos letras de canciones donde se está favoreciendo determinadas conductas, ya sin entrar en el concepto del machismo, pero sí de la dependencia y del control obsesivo. Y por último, por marcar este rasgo, porque para nosotros es fundamental, el principal enemigo de una relación de dependencia es el romper el aislamiento, es decir, conseguimos salvar a las personas de estas relaciones patológicas comunicándolas con el entorno y obligando a que el entorno sea compatible con la pareja, y esto o consigue normalizar la relación y consigue que deje de ser de dependencia, o acaba rompiéndose la relación, una de dos. Pero tenemos mucha más fuerza cuando existe un contacto, una confianza, un apoyo por parte de las familias o por parte del entorno social para que se rompa y desaparezca esta relación de dependencia. Pues con esto termino y quedo a vuestra disposición para después de la comida, me parece recordar, para el diálogo, y espero haber provocado todo lo que quería provocar en cuanto a inquietudes o cosas que no os encajen para intentar aclararlas posteriormente. Un placer.